Nadie entendía por qué ese perro no se movía. Durante 3 días completos, bajo el sol abrasador y el frío de la noche, permaneció sentado justo afuera de la entrada principal del hospital, mirando fijamente hacia la puerta automática, como si estuviera esperando a alguien que nunca salía. La gente pasaba, lo miraba con curiosidad, algunos con tristeza, otros simplemente lo ignoraban, pero él no se movía, no ladraba, no corría, no buscaba comida, solo esperaba. El primer día, una enfermera pensó que era un perro callejero más. Le dejó un poco de agua y algo de comida, pero el perro apenas tocó nada. Sus ojos estaban clavados en la puerta, como si supiera exactamente por qué estaba ahí. Había algo extraño en su comportamiento, algo que no era normal. No era hambre lo que lo mantenía allí, era algo más fuerte. Al segundo día, el guardia de seguridad intentó ahuyentarlo. Le hizo gestos, levantó la voz, incluso dio unos pasos hacia él para espantarlo. Pero el perro simplemente retrocedió un poco y volvió al mismo lugar. No mostraba agresividad, no tenía miedo, solo una determinación silenciosa que incomodaba a cualquiera que lo mirara fijamente por más de unos segundos. La lluvia comenzó a caer esa noche, fuerte, constante, fría. La mayoría de las personas corrieron a cubrirse, pero el perro no. Su pelaje se empapó completamente, su cuerpo temblaba ligeramente, pero aún así no se movía, seguía mirando la puerta. Una mujer que salía del hospital lo vio y se detuvo. No pudo evitarlo. Había algo en la forma en que ese animal esperaba que le rompió el corazón. Se acercó lentamente, se agachó y trató de acariciarlo. El perro no reaccionó, ni siquiera giró la cabeza. Era como si su mundo entero estuviera reducido a esa puerta. ¿A quién estás esperando?, susurró la mujer, aunque sabía que no recibiría respuesta, pero alguien sí tenía una respuesta. Al tercer día, un joven médico que había estado trabajando turnos largos notó al perro. No era la primera vez que lo veía, llevaba observándolo desde el primer día. Algo no le cuadraba. Decidió preguntar en recepción si alguien sabía algo sobre ese animal. Fue entonces cuando una de las enfermeras, con un tono más serio, dijo algo que cambió completamente la perspectiva de todos. Creo que sé por qué está aquí. El médico se quedó en silencio, esperando que continuara. Hace 3 días, trajeron a un hombre en estado crítico. Un accidente grave, lo encontraron en la carretera, y este perro estaba con él. El ambiente cambió de inmediato. El perro no se separaba de él, continuó ella. Tuvieron que hacer mucho esfuerzo para que los paramédicos pudieran llevárselo. Incluso intentó subirse a la ambulancia. El médico sintió un nudo en la garganta. ¿Y el hombre?, preguntó con cautela. La enfermera bajó la mirada. No lo logró. El silencio se hizo pesado. De repente, todo tenía sentido. El perro no estaba esperando sin razón. Estaba esperando a su dueño. Pero había algo aún más doloroso. Nadie se lo había dicho. El perro seguía ahí, con la esperanza intacta, sin entender que la persona que estaba esperando jamás volvería a salir por esa puerta. Ese día, más personas comenzaron a notar al perro. Algunos intentaron llevarlo consigo, otros quisieron llamar a refugios, pero cada vez que alguien intentaba alejarlo, él regresaba, siempre al mismo lugar, siempre mirando la misma puerta. Un niño pequeño se acercó con su madre, le dio un pedazo de pan al perro, pero cuando vio que no lo comía, preguntó algo que nadie pudo responder fácilmente. ¿Por qué está triste? La madre lo abrazó, sin saber qué decir, porque la verdad era demasiado dura incluso para los adultos. Esa noche, el médico no pudo dejar de pensar en el perro. Algo dentro de él no lo dejaba en paz. Regresó a la entrada del hospital después de su turno. El perro seguía allí. Se sentó a su lado. Por primera vez, el perro giró ligeramente la cabeza, solo un poco. Sus ojos se encontraron por un breve instante, y en ese momento, el médico sintió algo que nunca había sentido antes. No era solo tristeza, era lealtad pura, era amor sin condiciones, era la espera de alguien que, en su corazón, aún estaba vivo. El médico respiró profundamente. Él no va a volver, murmuró suavemente, más para sí mismo que para el perro.
pero el perro simplemente volvió a mirar la puerta, como si dijera: «Tú no entiendes, él tiene que salir». El viento soplaba fuerte, la noche era fría, y aún así, el perro no se movía, y lo más increíble es que lo que pasó después, nadie lo esperaba. A la mañana siguiente, algo había cambiado. El perro seguía en el mismo lugar, pero ya no estaba completamente inmóvil. Sus ojos se movían con más frecuencia, como si estuviera buscando algo, o tal vez sintiendo que algo estaba por suceder. El médico volvió a salir a verlo antes de comenzar su turno, y esta vez no estaba solo. 2 enfermeras lo acompañaban, ambas con una mezcla de tristeza y curiosidad en sus rostros. «¿Sigue aquí?», preguntó una de ellas en voz baja. El médico asintió. «Sí, no se ha movido». El silencio volvió a instalarse entre ellos, pesado, incómodo. Era como si todos compartieran el mismo pensamiento, pero ninguno se atreviera a decirlo en voz alta. El perro levantó la cabeza. Por primera vez, no miró la puerta, miró a las personas. Fue un momento breve, pero suficiente para que todos lo notaran. «Creo que ya sabe», susurró una de las enfermeras. Pero no era tan simple, porque justo en ese momento, una ambulancia llegó con las sirenas encendidas. Las puertas se abrieron de golpe, los paramédicos bajaron rápidamente con una camilla, y el perro reaccionó. Se levantó de inmediato. Su cuerpo, que había estado débil y cansado durante días, parecía lleno de energía otra vez. Corrió hacia la ambulancia, moviendo la cola, con una esperanza desesperada brillando en sus ojos. Las personas se quedaron congeladas. El perro comenzó a olfatear, a rodear la camilla, a buscar, como si creyera, con todo su ser, que esa vez sí era él, pero no lo era. El paciente era otra persona, y en cuestión de segundos, la emoción del perro se transformó en algo mucho más profundo, algo que rompió a todos los que lo estaban viendo. Se detuvo, miró una vez más, y lentamente regresó a su lugar, sin hacer ruido, sin resistencia. Solo volvió a sentarse frente a la puerta, como si aceptara, poco a poco, una verdad que nunca quiso entender. Una de las enfermeras no pudo contener las lágrimas. «Esto no es justo», dijo, cubriéndose la boca. El médico respiró hondo, tratando de mantener la compostura, pero sus ojos también estaban húmedos. Ese día, tomaron una decisión. No podían dejar que ese perro siguiera esperando así, solo, sin entender. No podían cambiar lo que había pasado, pero sí podían hacer algo por él. El médico habló con la administración del hospital. Después de varias conversaciones, lograron contactar a las autoridades locales para ver si podían encontrar alguna información sobre el hombre que había fallecido. Pasaron horas. Luego, finalmente, encontraron algo: un nombre, una dirección y una historia. El hombre vivía solo, no tenía familia cercana, pero sí tenía un compañero, ese perro, el mismo, que ahora estaba afuera, esperando. Cuando el médico escuchó eso, sintió un peso en el pecho, porque eso significaba que el perro no solo había perdido a su dueño, había perdido todo su mundo. Esa tarde, el médico salió nuevamente, se sentó junto al perro, esta vez con más calma. Llevaba comida en la mano, pero no intentó dársela de inmediato. Simplemente se quedó allí, en silencio. Después de unos minutos, habló suavemente: «Él no va a salir por esa puerta». El perro no reaccionó, pero esta vez, no parecía tan distante. El médico bajó la mirada. «Pero tú no estás solo». Fue entonces cuando hizo algo que nadie esperaba. Extendió lentamente su mano, y la dejó sobre el suelo, sin tocar al perro, sin forzarlo. Pasaron unos segundos. Luego, el perro se movió, lentamente, con cuidado, se acercó un poco más, y finalmente, apoyó su cabeza sobre la mano del médico. Fue un gesto pequeño, pero en ese momento, lo significó todo. Las enfermeras que observaban desde la entrada comenzaron a llorar en silencio, porque en ese simple acto, había aceptación, había dolor, pero también había un nuevo comienzo. Esa noche, por primera vez en 3 días, el perro no durmió solo. El médico decidió llevarlo consigo. No fue fácil. Al principio, el perro dudaba, miraba hacia atrás, hacia la puerta del hospital,
como si aún esperara ver salir a su dueño en cualquier momento, pero poco a poco comenzó a caminar lentamente, dejando atrás el lugar donde había esperado tanto tiempo. Los días pasaron, el perro empezó a comer de nuevo, a moverse, a vivir. Nona olvidó, nunca lo hizo, pero aprendió algo nuevo, que a veces, aunque alguien no regrese, el amor que dejó atrás sigue vivo en otros. Semanas después, el médico llevó al perro a un parque, el mismo parque donde, según los registros, su antiguo dueño solía caminar con él. El perro corrió, por primera vez, realmente corrió, libre, feliz, y, en un momento, se detuvo, miró hacia atrás, directamente al médico, y movió la cola, como si dijera, gracias, porque al final, no estaba esperando en vano, solo estaba esperando a alguien que le enseñara a volver a vivir.